Saludos a los seguidores de Frontera Abierta y bienvenidos a un episodio dedicado a una cuestión que ha conmocionado a la sociedad española y que está haciendo correr ríos de tinta y también mucho metraje televisivo y radiofónico: la avalancha migratoria vivida en Ceuta entre los pasados 30 y 31 de julio. Asumiendo la complejidad y la profundidad de un tema que abarca desde los hechos en sí, sus causas inmediatas y profundas, hasta las responsabilidades de los gobiernos de España y de Marruecos, pasando por la reconfiguración geopolítica regional en curso. Hoy nuestros 4 invitados abordarán un fenómeno que coincide en marcará un antes y un después en las relaciones hispano-marroquíes. Sin más dilación, les dejamos con el que promete ser un apasionado intercambio entre la politóloga y periodista Beatriz Mesa, el catedrático de Antropología Social José Antonio González Alcantud y el escritor y analista político Samir Benis. Quiero empezar preguntándoos cómo tenéis el cuerpo una semana después de lo que ha ocurrido. Vamos a empezar por ahí, por lo personal, por cómo lo estáis viviendo. Más allá de, ahora ya vamos a la siguiente pregunta, empezar con las causas, causalidades, casualidades, qué ha podido ocurrir aquí, pero cómo habéis asimilado esto a los 7-8 días ya de lo ocurrido. Beatriz, tú que has estado en Castillejo, has sido la única que has estado en Castillejo durante varios días. Bien, pues bueno, yo estoy abrumada por las reacciones de España, por las reacciones de una población española que ante esas imágenes, que son unas imágenes que las entienden, las interpretan como agresoras, pues claro, hay un brote muy importante de morofobia, islamofobia, posiciones muy radicales que me preocupan mucho para el futuro de España, para el futuro de esa diversidad que tendría que representar nuestro país, que es España, mi país de origen, vamos a decir. Entonces, si me preguntas por mi visión personal y cómo llevo esto, pues más allá de lo que podemos hablar en el debate, de lo que ha sucedido, de cómo ha sucedido, el por qué sucede, etcétera, a mí lo que me preocupa ahora es el post, esa llamada post-crisis, que no es migratoria, que es una crisis especialmente política, con consecuencias de movilidad que podremos también hablar profundamente. Pues me preocupa mis 20 años construyendo puentes entre dos países maravillosos, dos países, dos vecinos próximos, no lejanos, dos vecinos con ganas siempre de entenderse, pero desgraciadamente con esos altos y bajos que hemos sufrido a lo largo de una historia bilateral y que va a continuar, porque es así como se asientan las relaciones bilaterales por cuestiones históricas que vamos a tratar aquí, entiendo yo, de lo que no voy ahora a intervenir con profundidad, pero mientras que esas fronteras sean complejas por su pasado colonial, por su pasado postcolonial y por todo aquello lo que deben entenderse y sobre todo lo que tiene que ver con el control migratorio, que esto es un trabajo muy laborioso de toda una frontera de África, que es la que controla especialmente un país soberano y un país que trabaja estrechamente con los socios europeos, pues cuando hablemos también de esto, es obvio, ¿no?, que este momento tenía que llegar también, es decir, tenía que llegar. Son mensajes que se están enviando desde el sur global por muchas razones, una vez más. Pero como no sé por dónde entrar, por qué pista entrar, simplemente, insisto, si me preguntas cómo me encuentro, pues me encuentro aturdida por cómo se ha hecho el mensaje político y cómo se ha respondido al mensaje político por ambos lados, ¿no? Porque no se lo merece la sociedad marroquí, el pueblo marroquí. Esto es un ataque incluso contra la propia institución monárquica. Esto no reside en la monarquía, esto son decisiones de otro nivel, de otra dimensión. Y la respuesta que está dando España desde el punto de vista de la propia población española, sus formaciones políticas, esos mensajes incendiarios, esos mensajes de población joven salvaje, que está lanzando una nueva marcha verde por la recuperación de Ceuta y Melilla, que esto se permita en España, que esto pueda colarse en los medios de comunicación, que son el primer poder de nuestro país y del mundo, porque son los que realmente vehiculan narrativas que se reproducen constantemente, me preocupan mucho. Me preocupan bastante por el futuro de las relaciones bilaterales, que siempre van a encontrarse ante estas dificultades. Y ahora, a partir de aquí, pues podemos profundizar en cada una de las dimensiones que vamos a tratar. Gracias, Bea, por la brevedad de nuestra primera intervención. Paso por el siguiente en este rompecabezas. Samir, la misma pregunta. Yo en cierto modo me hago eco de lo que acaba de decir Beatriz. Cuando eso ocurrió, yo estaba disfrutando mis vacaciones
en un crucero entre Turquía y Egipto y no tenía internet y lo hice para desconectarme del mundo, de lo que pasa, porque siempre pasamos largos meses trabajando. Eso me cogió por sorpresa, estaba con mi hermano. Y la primera pregunta que nos preguntamos, ¿por qué eso pasó? Que no funcionó. Y por eso, que te acuerdas, el viernes te envié un par de mensajes para decirte algo. Antonio, algo no está bien, porque aparentemente las relaciones entre ambos países atraviesan por su mejor momento. Lo que Marruecos venía tratando de conseguir de España desde los años 60, ya lo ha conseguido en 2022 con la nueva posición de España con respecto al Sahara. Así que para mí no hay ninguna razón ni racional ni objetiva que dé crédito a este relato de chantaje, que es la palabra más preferida, más usada por la prensa española con respecto a Marruecos cada vez que ocurre algo así. La verdad es que he leído un montón desde que he vuelto a Marruecos hace 4 días, he leído un montón de artículos sobre la prensa española, también la prensa inglesa y francesa, y me he quedado atónito, estupefacto por la superficialidad de los análisis sobre las causas profundas del tema y de lo que pasó y las causas inmediatas que habrían empujado a Marruecos, según los analistas. Para mí, la mayoría de pacotilla que hablan desde conclusiones preestablecidas y tratan siempre de llegar a ciertas conclusiones que ya ellos tienen en la mente, como acaba de decir Beatriz. Me da mucha pena ver que cada vez hay un brote, hay una especie de crisis entre Marruecos y España, como la prensa española hay como una avalancha de insultos, no solo contra el Estado marroquí, sino también contra el monarca marroquí, contra la monarquía y también contra el pueblo. Y me da más pena aún cuando veo a ex embajadores, como por ejemplo Jorge Descayar, escribir opiniones en El País y otros lugares donde el lenguaje usado no es digno ni de una persona de ciudad, ni de un embajador que ha servido en Marruecos y que supuestamente debería saber cómo se trata a un país vecino con Marruecos, con el cual España mantiene relaciones muy privilegiadas, por más que digan a los que no les gusta que Marruecos y España tengan dichas relaciones. Profesor González Alcantuz, la misma pregunta. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de lo visto? Muy preocupado, como me quedé en el 2021. Yo hasta el 2021 desarrollé diversos trabajos en Marruecos, especialmente en Fez, y en ese año me quedé estupefacto. Ahora yo tenía la impresión de que esto se iba a volver a producir y se va a volver a producir y que solamente terminará como va a terminar, por la vía militar. Ahora, porque ahora se dirime todo geopolíticamente por estos lares. Pero me remito al 2021 porque voy a contar una anécdota de por qué me siento tan mal con esta situación. En el 2021 yo terminé una película que se llamaba Vanguardia y se llama Vanguardia Marroquí, sobre el arte contemporáneo en Marruecos. Recorrí todo el país, era un cine etnográfico. Previamente habíamos hecho un trabajo de investigación en diferentes localidades de Marruecos y esta película se estrenaba en Casa Árabe en Madrid. El mismo día que la película, después de los sucesos de Ceuta, primeros sucesos de Ceuta, se iba a proyectar, pues yo estaba justamente ese día en el Museo Reina Sofía, que era la entidad también coparticipante en el estreno, viendo
una exposición de arte marroquí contemporáneo. Era justamente dentro de ese marco donde mi película, que pretendía demostrar la gran modernidad de la vanguardia marroquí, especialmente del grupo de vanguardia de los años 60, SUF, que acaba de celebrar su 50 años. Pues bien, ese día recibí una llamada de un alto cargo de nuestro gobierno y me dijo al móvil que no me presentase en la proyección de mi película, que me mantuviese en el hotel, y entonces le pregunté por qué. Y entonces me dijo que porque una presión de la embajada marroquí amenazaba con retirar los fondos de Casa Árabe si yo, que había criticado la actitud de la embajadora, que es la misma que hay ahora, la señora Benjaí, de origen de mi propia ciudad, de Granada, como doble nacionalidad, pues ella, a través del encargado de negocios, pues había enviado, ya que ella en estos momentos se encontraba en Rabat, la advertencia de que yo no podía participar. Yo, por fidelidad a mi país, desde España y de Marruecos, me mantuve en el hotel y no asistí al estreno de una película que iba justamente a favor de Marruecos. Al día siguiente yo tenía vigilancia marroquí en el hotel, lo cual quiere decir que yo tengo una experiencia traumática porque yo he luchado contra el franquismo y por tanto de censura en mi propio país por imposición de los servicios de inteligencia marroquíes. Esta sensación con lo de Ceuta viene a colación porque cada vez que se produce un movimiento de este tipo, toda la impresión que tenemos es de que Marruecos tiene una gran injerencia en la política española como la tuvo en la época del protectorado, pero ahora con un carácter mucho más evidente y mucho más obvio. Y esto ha hecho que la opinión pública española, y no solo los periodistas, y esto ha sido lo interesante, hoy un medio marroquí decía que una encuesta decía que el 78% de los españoles piensan que Marruecos es un país enemigo y probablemente no le falta razones y no son maurofóbicas ni son islamofóbicas. Yo quiero recordar que yo tengo un libro que se llama Racismo Elegante, tengo otro que se llama Sur Postcolonial y que por tanto he dedicado, y otro que se llama, entre otros muchos, se llama Marruecos colonial, que es sobre un periodo determinado de la historia y sobre todo de dinastía alauita. Por tanto nos encontramos y yo entiendo ante un problema gravísimo y que va a afectar, y eso lo dejo para luego, a la propia monarquía marroquí, que es una monarquía que se elaboró precisamente en el colaboracionismo con el colonialismo hispano-francés. Y esto es lo que está encima de la mesa. Hay un hecho profundo. Ayer publiqué un artículo en Escorzo, se llama Ceuta en Escorzo, que es lo que a mí me ha afectado anímicamente y, lógicamente, le hago un seguimiento diario. Próximamente tengo que dar una conferencia en Ciudad de México sobre la crisis de Ceuta en los próximos días y voy a mostrar mi opinión porque hay diferentes países del mundo donde la imagen de Marruecos ha quedado literalmente por los suelos, pero no por maurofobia o islamofobia, sino sencillamente porque ha hecho un movimiento inédito en las historias de las relaciones internacionales. Inédito, y eso me ha afectado profundamente. Gracias, José Antonio. Vamos a pasar ya a la siguiente pregunta, que al final todo está conectado. Me habéis hablado, a Beatriz, que la he seguido como siempre con mucha atención estos días, y hablaba de mensajes políticos. El juez Llorente hablaba de llamada de atención, ha dicho literalmente. Toque, llamada de atención, más coloquialmente, ¿verdad? En otros compañeros, otros analistas. Cuando decimos llamada de atención, mensaje, quiere decir que hay un hecho voluntario, no hay una acción deliberada, un hecho voluntario, si no se produce un mensaje, no se envía un mensaje, o no. Os quiero preguntar por las causas. Yo creo que es lo que más, como decía Samir antes, nos ha sorprendido a muchos, que pensábamos que estábamos en la mejor fase, lo había dicho nuestro gobierno muchas veces, no una, sino muchas veces en estos 4 últimos años, la mejor fase de la historia de España y Marruecos, de la historia compartida. El mejor momento, nunca un momento como este. Y se produce un hecho que sobrepasa lo ocurrido en el momento álgido de la anterior crisis, que fue mayo 17 y 18 de mayo de 2021. Estábamos también algunos allí.
¿Por qué primero quiero preguntaros cuál es la hipótesis que vuestro instinto, vuestras lecturas, vuestros conocimientos os dice que explica mejor lo que ha ocurrido. ¿Ha sido una casualidad? ¿Ha sido una inhibición temporal? ¿Ha sido una negligencia? ¿Es compatible la negligencia con ese mensaje del que está hablando? Habéis hablado tanto Ángel como Beatriz. Empiezo por ti, Beatriz. ¿Qué piensas? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo se ha producido esto? Bueno, en primer lugar, ninguno de los que estamos aquí podemos conocer con exactitud el por qué, porque esto es una decisión de una parte de ese vientre, ¿no?, que ha decidido que las cosas no pueden ir igual de bien como pensábamos que tenían que ir. Eso es una decisión que se ha tomado y por lo que se ha pensado, no se ha pensado en la imagen. Aquí cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido no se está pensando en la imagen del país, porque lo que ha contado es precisamente entrar en una nueva escalada. No sabemos cuál va a ser, todavía es pronto, pero vamos hacia otra dirección. Ya os lo puedo yo anticipar que vamos a ir hacia otra dirección. ¿Y aquí qué ocurre? ¿El por qué hacia otra dirección? Bueno, hay tesis que se manejan, que son profundas, que son complejas, que tienen que ver con una dimensión internacional que concierne a grandes hegemonías que todos conocemos, como en este caso podría ser los Estados Unidos unidos a otros países de Oriente Medio, y que en un eje determinado se estuviera decidiendo a través de un proxy que podría ser Marruecos, cuyo país se asienta de una manera importante en la agenda también americana, porque creo que todos sabemos la importancia de esa agenda estratégica entre los Estados Unidos y Marruecos por el reconocimiento que ha hecho los Estados Unidos de la integridad territorial de este país, pero también por lo que ocurrió en la última resolución del Consejo de Seguridad adoptada en 2025 sobre el Plan Marroquí de Autonomía, que es fundamental en las negociaciones, que fue la base, si os acordáis, de las negociaciones impulsadas por Naciones Unidas, en donde había un liderazgo americano, y entonces hay una tesis que está en Marruecos y que tiene que ver una vez más con una factura que tendría que estar pagando el presidente del gobierno actual por la posición que toma en cuanto a la defensa del Estado palestino, la declaración del Estado palestino y la denuncia sobre el genocidio. Esto es una tesis que se maneja y que nos supera a todos, pero hay otras tesis más domésticas, más cercanas, más próximas a nosotros, que es la que yo he estado manejando precisamente en los análisis en los medios de comunicación, y podría ser, una vez más, la respuesta de que Marruecos le está dando una decisión del Parlamento español. Como sabéis, hay una propuesta de ley que tiene que ver con nacionalizar a los saharauis que nacieron en lo que fuera provincia española antes de 1977, y para Marruecos esta decisión de unas formaciones políticas determinadas, de unos parlamentarios que decidan sobre el futuro de unos nacionales saharauis que tienen un pasaporte, que tienen una nacionalidad, que tienen un DNI, que tienen una identidad propia, pues Marruecos lo podría considerar como una erosión de su propia soberanía, que otros decidan sobre sus ciudadanos dentro de un Estado-nación. Como bien sabéis, Marruecos hay una población árabe y una población amazigh, hay una población saharaui que convive dentro de un Estado-nación, dentro de ese Estado moderno, y para Marruecos, como también bien sabéis, el Sahara no deja de ser parte de un proceso colonial que termina siendo provincia española dentro de un proceso colonial. En fin, todo esto es importante más allá de la visita de Pedro Sánchez a Argelia, como os he estado comentando. Yo para nada estoy de acuerdo, por una razón muy sencilla. Marruecos sabe muy bien que España necesita tener una agenda exterior próxima y estable con todos los países del norte de África, por razones no solamente energéticas, por razones de una vecindad más amplia, más allá de la energía, que es fundamental. Y ese viaje se tenía que hacer sí o sí, porque había que recuperar y resolver y consolidar esa relación estratégica con un gran vecino, como es en este caso Argelia, y eso Marruecos lo sabe muy bien. Entonces, las dos tesis, a mi juicio, es la de la dimensión internacional y Marruecos como proxys, y en segundo lugar la respuesta que se le podría estar dando por parte de un Estado soberano que es Marruecos ante una decisión de unos parlamentarios sobre el futuro de los nacionales saharauis. ¿Cabría, Beatriz, también la posibilidad de que en la primera, Marruecos como un proxy, como has dicho, como un agente, como un peón, de alguna manera también, de una decisión mayor global, también, digamos, la segunda estuviera incluida en la primera?
¿Son compatibles la primera que Marruecos con el... Podrían ser variables que vayan unidas, podrían ser todas las variables que vayan unidas. De hecho, los compañeros seguramente que comenten otras variables más, pero yo creo que hay una triangulación muy importante entre Oriente Medio, Washington y Rabat. Y yo creo que esto lo vamos a saber con el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues lo vamos a saber sobre un cambio de posición. Es decir, va a haber un cambio de geopolítica bilateral, regional, internacional. Vamos a ver qué va a ocurrir en esta relación bilateral entre España y Marruecos en los próximos meses, y según vaya el curso, ahí pues se podrá o no ir confirmando esta primera hipótesis de trabajo. Muchas gracias. Yo creo que se va tomando ese cuerpo, lo que decía antes el juez Llorente, un antes y un después. Un antes y un después, el tiempo lo irá diciendo. Samir, ha sido un acto deliberado del Estado marroquí, ha querido enviar un mensaje. Ahora quiero saber qué mensaje podría haber sido, o crees que esto ha sido algo completamente ajeno a la voluntad de Rabat, del gobierno, de la monarquía. ¿Qué piensas? Primero, antes de comenzar de dar mi análisis, primero dejar claro que decir que es una decisión inédita, premeditada de las relaciones de ambos países, para mí, con todo el respeto que debo a todo el mundo, para mí no es algo serio, para decirlo así. Venir aquí a hablar de colaboracionismo de Marruecos con España y Francia, para mí no es algo que debe salir de un historiador, porque cualquier historiador sabe que lo inédito que pasó en la historia de Marruecos y España, en el que tendrá que haber un debate entre intelectuales de ambos países, es de las repercusiones de la guerra de Tetuán sobre el devenir de Marruecos. ¿Por qué ocurrió? Ha habido muchos análisis por todas partes, pero la primera cosa que deberíamos preguntarnos es que qué beneficio, qué tajada ha Marruecos sacado de lo que ocurrió, se lo ha premeditado. Porque tenemos que pensar, tenemos que tener presente, dejando de lado lo que cada uno piensa de la monarquía marroquí, porque yo sé que los españoles, ellos saben lo que nos conviene mejor que nosotros los marroquíes. A ellos no les gusta la monarquía y no quieren que la monarquía siga en Marruecos. Pues gracias. Ahora voy a dar el análisis de un marroquí que ha estudiado las relaciones entre ambos países durante 25 años. Marruecos, primero, hablar de que Marruecos quiso dar un toque de atención por la cuestión de Ceuta y Melilla. Esto es un disparate mayor. ¿Por qué? Porque cualquier conocedor de las relaciones entre Marruecos y España sabe que desde los años 60 hasta hoy en día, Marruecos ha tendido a usar la cuestión de Ceuta y Melilla como una base de presión contra España para hacer que se alineara con la posición de Marruecos con respecto a Sáhara, lo cual ocurrió en los años 70, en los años 90 y hoy en día. Les voy a dar solo un repaso para que quede claro, porque para Marruecos la cuestión de Ceuta y Melilla no cobran la importancia que la gente le quiere dar. Hubo una reunión entre el rey Hassan II, el embajador español Manuel Aznar, el 22 de abril de 1963, durante el cual el rey le dijo a Aznar que si España mostrara disposición a debatir de Marruecos sobre el futuro de Sáhara, Marruecos estaría dispuesto a dejarla de lado durante 3 a 4 generaciones. Esto está establecido en documentos, en muchas tesis de doctorado y libros. Ahora, para que alguien venga a decir en 2022, cuando Marruecos ya ha conseguido de España lo que venía tratando de conseguir, el 22 parece que Marruecos ha dado un toque de atención a España porque quiere reivindicar cierta medida, eso para mí no viene a cuento, no tiene ningún sentido. Lo mismo se aplica al Sáhara. ¿Por qué Marruecos, ahora que las relaciones están por su mejor momento en 5 o 6 décadas, va
a abrir El melón. grifo de la inmigración contra España en un momento en que ambos países se están preparando para organizar la Copa del Mundo, en el momento en que España se ha convertido en el primer socio comercial de Marruecos, en un momento en que España ha dado muestras por activa y por pasiva de que está apoyando la posición de Marruecos con respecto a Sáhara. Porque lo que ha pasado es que ahora la imagen de Marruecos ha sido dañada de la peor manera en décadas. Y Marruecos va a necesitar largos años para tratar de reparar el daño causado por lo que ha pasado. Que alguien me explique cómo un Estado como el marroquí, un Estado conocido por su sabiduría, por su capacidad de adaptación a todo, que se lance en una aventura cuyas repercusiones no podría controlar. Que alguien me lo explique. Yo no puedo explicarme lo que pasó basándome en las conclusiones preestablecidas que están en los medios españoles. Gracias, Samir. ¿Alguien que responda a las preguntas de Samir? Son dos preguntas, ¿verdad? ¿Es compatible lo que ha ocurrido con el momento y con el colchón de intereses compartido? ¿Es compatible o no es compatible? ¿Tiene sentido que Marruecos haya querido, como dices, dañar su propia imagen con algo así? ¿Es compatible? ¿Qué respondéis a las preguntas que lanza Samir? El profesor González Alcantú. Sí, bueno, yo en primer lugar lo que he dicho en la primera intervención es cómo tenía el cuerpo, así que he contado mi anécdota, pero claro, lo que ocurrió en paralelo a la cuestión de Ceuta primera, ¿no? Pero bueno, lo que sí he de decir es que Marruecos ahora tiene un gran problema, como acaba de decir nuestro colega, tiene un gran problema, porque la dinastía alauita, al menos 4 de sus sultanes fueron colaboracionistas y por eso me refiero a Moulay Abdelazzi, Moulay Youssef y Moulay Hafi. Hasta llegar a Mohamed V, que con su exilio y su toma de posición cara al nacionalismo del Istiklal, pues prácticamente todos fueron exiliados en Francia. Todos recibieron soldadas. Yo he estudiado el caso de Moulay Hafi especialmente, que es muy llamativo, porque estuvo exiliado en España bajo el control de España y de Alemania y Turquía, y acabó. O sea que conozco el tema muy detenidamente. Marruecos no ha librado una guerra de liberación nacional como la que tuvo Argelia, épica, y el único grupo que tuvo ese papel fue el Ejército del Norte, cuyos dirigentes fueron masacrados en una visita a Fez en el momento justo de la independencia. Luego se produjo la rebelión del Rif del 58-59, la del 84, la del 2016, etcétera, etcétera. Y el problema del Sáhara. Escribí hace unos años un artículo llamado El fracaso de la Mejala saharaui, en el sentido de que yo creo que ha ocurrido como lo de Ceuta ahora. Es decir, Hassan II hace una gran movilización nacional para ocupar el Sáhara y es un éxito militar, como ahora ha sido un éxito militar, hoy lo decía Rabet en unas declaraciones en La Vanguardia, pero ha sido un fracaso desde el punto de vista de lo más importante, que es la baya, es decir, la sumisión. Y esto ocurrió justo en el momento que en Tetuán, yo no me lo podía creer, estaba ocurriendo esta ceremonia del trono, que la inauguró Mohamed V para legitimar el nuevo periodo, que era la Beya, la ceremonia de la pleitesía o de la sumisión. Entonces, lo que yo quiero decir es que ¿qué ha obtenido Marruecos? A la pregunta que él hacía, yo en mi opinión no ha obtenido nada más que un fracaso en la narrativa impresionante que va a afectar a la propia estabilidad política del país. Y sin embargo, por otro lado, España ha sufrido una derrota militar sin precedentes, de manera que el asunto es cantable. Y queremos volver a las narrativas
y a los aspectos geoculturales y geoestratégicos, habrá que partir de esta doble derrota. La derrota, por un lado, que es una derrota de carácter militar, evidentemente, con esta llegada masiva de jóvenes organizados, junto con grupos que eran de migrantes reales, y por otro lado, la derrota de la narrativa marroquí, que se enfrenta a un gravísimo problema para justificarse incluso internamente. Yo creo que estamos ante un momento muy, muy peligroso. Gracias, José Antonio. El juez... Sí, Samir. Podéis interrumpiros, podéis interrumpiros. Podéis... Que me dé pruebas de que Marruecos lo ha hecho. Que no me hable de la marcha verde de lo militar, que es un disparate, porque no lo prueba, porque yo tengo 2 libros sobre el Sáhara, 2 libros documentados de 1000 páginas, en los cuales hablo del Sáhara de una manera de lo más documentada posible. He refutado los disparates de autores como Carlos Ruiz Miguel, etc. Que hablemos con seriedad, porque usted está con un piloto marroquí que conoce las relaciones muy perfectamente, que ha leído un montón de libros españoles, inglés y francés. Que hablemos con respeto de Samir, ahora déjale responder ahora. Que no me venga a hablar. Samir, deja responder al profesor González. Por favor. Ahora que responda al profesor González. En primer lugar, no se violente. En segundo lugar, le he de decir que se puede leer mi artículo sobre la colonización del Sáhara basado en los archivos de Vincent en París, del Ministerio de Defensa francés, que publiqué en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos hace 1 año y medio. Artículo muy extenso, de luego no son 1000 páginas, pero le puedo asegurar que el tema lo he trabajado. Entonces, en segundo lugar, lo que le quiero decir es que yo también he investigado mucho, es decir, tengo muchos libros sobre Marruecos. Uno de los últimos se llama Culturas de Frontera, publicado en la editorial Antropos, en la cual participan investigadores marroquíes, y investigadores españoles e investigadores franceses. Entonces, lo que le quiero decir con todo esto es que, habida cuenta del conjunto de circunstancias, no pueden pasar 70 o 80.000 personas delante del Palacio Real. Usted como yo conocemos Tetuán y conocemos Río Mártir y conocemos Castillejo, donde fue uno de los últimos sitios donde yo estuve en Marruecos últimamente. Me alegro que la compañera Belén haya estado recientemente. Y usted sabe que no pueden pasar, como ha dicho Tahar Ben Jelloun hoy día, no pueden pasar al lado del Palacio Real miles de personas sin que nadie se percate de esto. Y usted sabe que la penetración de los servicios de inteligencia marroquí en el propio país es enorme. Entonces, en consecuencia, la conclusión, yo no digo quién la ha organizado o no, puede ser que haya sido el Himma, puede ser que haya sido cualquier otro, puede ser un movimiento semi-espontáneo, como dicen algunos de sus colegas muy juiciosamente, que haya sido provocado, pero sobredimensionado en un momento. Pero lo que no le cabe a esta altura, ni siquiera a algunos de ustedes, como Tahar Ben Jelloun, y me remito a sus declaraciones de hoy, es que el movimiento fue organizado. Le coge el guante a alguien, ha introducido el juez Llorente el elemento del gobierno español, que tiene esa obligación, porque no solo defiende frontera española, sino Schengen también, es una gran obligación, y ha habido por parte de España, yo creo que también es evidente, si no atendió a sus servicios de inteligencia y si los atendió y confió en Marruecos, en cualquiera de los casos hay una responsabilidad aquí del gobierno. ¿Qué pensáis, Beatriz? Bueno, yo realmente es que, si me lo permitís, no me gustaría... Bueno, me gustaría descartar todo este tipo de retóricas bilaterales que hemos estado escuchando los últimos días, porque insisto que hay causas profundas y consecuencias profundas que son las que me preocupan, pero sí me gustaría dejar un mensaje muy claro. Yo estoy totalmente de acuerdo sobre que no podemos afirmar que Marruecos provocara deliberadamente esa salida, ni mucho menos. Otra cosa es que haya habido unas horas de brazos caídos, de acuerdo en la frontera, que es una evidencia para los que hemos estado allí, y que en esos brazos caídos pues se ha producido esta entrada masiva. Y es ahí donde yo quiero residir, señores. Porque claro, ahora estamos hablando del trabajo malo que ha hecho Marruecos, pero tampoco hacemos el trabajo de análisis que corresponden de qué es lo que hace Marruecos durante todo el año.
Esto es una cosa que yo conozco muy bien. No estoy juzgando lo bueno o lo malo, sino objetivamente, si tenemos que analizar, hay un país del sur global que controla toda una frontera para el planeta, ¿vale? O por una parte del planeta. Es un Marruecos implicado, cuerpos y fuerzas de seguridad que están desplegados en todo un perímetro terrestre y marítimo muy importante para responder a una exigencia de Europa. Y luego dirán los europeos, sí, pero es que Marruecos cobra. Bueno, bien, pero no solamente porque cobre, es que Marruecos al final también tiene, vamos a llamar, un problema, ¿no? Que para mí la migración no es un problema como tal, porque yo la entiendo desde otra perspectiva, pero bien, Marruecos hace su trabajo, el trabajo de control de una frontera para Europa, que tiene a su vez externalizada su frontera hacia los países del sur global, pero no todos colaboran. Hay países que no colaboran, por eso Marruecos no deja de ser el destinatario final, el último destino de todas las migraciones del África Occidental que están buscando Europa, concretamente España. Y ese trabajo es permanente. Y eso es gracias a una cooperación permanente. Y esto es muy importante, porque esa cooperación existió, existe y existirá. La cooperación estrecha que Marruecos mantiene con sus aliados europeos por exigencia principalmente de una Unión Europea que le preocupa mucho la movilidad del África Occidental o del norte de África pasando por Marruecos hacia Europa, con lo cual esto se tiene que hablar. Bien. Luego hay otra cuestión muy importante y es la de los migrantes o esos actores de movilidad o esos jóvenes marroquíes que han entrado. ¿Por qué tanta gente, ¿no? Así tan rápido? Esto no tiene nada que ver con una organización de Marruecos, señores. Esto tiene que ver con una población que vive a 500 metros de Ceuta. Es decir, miles de jóvenes en Castillejos, fuera de Castillejos, de la región de Tetuán, que ha sido informada a través de una red social que efectivamente hay unos brazos caídos y es una ventana de oportunidad para franquear algo que siempre está cerrado. Entonces, yo no tengo un proyecto migratorio anticipado. Yo no he pensado en ese proyecto migratorio para ir a Europa, pero es que la frontera está abierta. Una frontera que siempre está cerrada y que nadie me permite franquearla, ni siquiera como trabajador transfronterizo, porque esto se ha suspendido. Y no solamente por una decisión de Marruecos, señores, esto es una decisión de Europa o de España concretamente. Y esto también tiene un largo debate. Para mí es muy importante saber el por qué ha habido una movilización tan rápida. ¿Quiénes son esas personas? Y ahora cuando vamos a estudiar quiénes son esas personas, los desempleados, el parajuvenil, el Marruecos y sus desigualdades sociales, sus grandes brechas sociales, un Marruecos que no es capaz de responder a las asignaturas pendientes, este Marruecos. Entonces, pero es que esto no es así del todo. ¿Y por qué no es así del todo? Pues mirad, esto es lo siguiente. Tenemos efectivamente 1,5 millones de personas. Marruecos no ha dejado de decir que esto no exista. En todo momento existe un debate político sobre nuestros ninis. Tenemos 1,5 millones de jóvenes marroquíes, efectivamente, que ni estudian ni trabajan. Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre los ninis de Marruecos y los ninis de Europa? Pues que los ninis de Europa cogen una mochila y cruzan fronteras. Los ninis de Europa tienen la oportunidad de poder viajar y buscar una oportunidad, como los de mi pueblo, la provincia de Cádiz, como tantos otros ciudadanos jóvenes que no tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones profesionales. Esto es fundamental para mí, porque muchos de los jóvenes marroquíes que habéis visto cruzando esa frontera, han intentado llegar a Europa porque tienen familiares en Europa. Yo estoy trabajando ahora con jóvenes en Ceuta, cuyos hermanos están en Murcia, están en Bruselas, están en Alemania, gente, familias que tienen en Europa y no han tenido la posibilidad de alcanzar un visado para poder cruzar una frontera de una manera estable, ordenada, limpia, sin que cometan ese acto de irregularidad. No, señorita, pero es que hay 70.000 personas. Bueno, bien, 70.000, pero es que precisamente por eso no podemos pensar que todos esos jóvenes responden al perfil del abandonado. ¿Que existe el joven abandonado por parte de un sistema? Bien, pero es que el Estado de Derecho o el sistema social que tenemos o de bienestar en Marruecos no se puede equiparar al de España, pero no se puede equiparar, entre otras razones, porque primero tenemos que empezar a estudiar, que ya nuestro historiador José Antonio lo ha trabajado muy bien, nuestro juez, todos sabemos que hemos pasado por
2 siglos de colonización, hay un proceso colonial, hay un país que se independiza, hay un país que se emancipa, hay un país que se estabiliza y hay un país que está creciendo. Hay un despegue económico brutal. ¿Y el despegue social no es el mismo? No, no es el mismo. Pero es que hay una mano de obra barata que ha funcionado como señuelo hasta hoy para todos esos maravillosos inversores europeos que necesitan esa mano de obra barata para seguir también entrando. ¿Que Marruecos lo necesita? Sí, ¿por qué? Porque tenemos que desarrollar el país, hay que industrializarlo y esto se ha conseguido ofreciendo una mano de obra barata. Y la mano de obra barata ha sido utilizada por los grandes inversores y grandes actores internacionales que siguen interesados en contribuir en el desarrollo económico de Marruecos y se benefician. Yo no sé si veis todas las dimensiones. Por eso esto es tan complejo. Y esto no se puede contar en un medio de comunicación. No se puede contar en un medio de comunicación de los que tenemos en donde hay una hora de tertulia en donde se pasa solo y exclusivamente por el azote hacia el sur global. Y esa es mi crítica por respecto a Europa, donde no podemos colocar las cosas. Y esa es mi frustración, más allá, sin duda alguna, de esta imagen que la han denominado agresor, una imagen de 70.000 porque tiene un mensaje, evidentemente, pero es que hay otras cuestiones que para mí son fundamentales, y que he intentado resumir con este relato, en forma de cuento. Gracias, Beatriz. De eso se trata, de lo que no sale en los medios tradicionales por falta de espacio, por los sesgos, que en espacios como este o en las cátedras universitarias, en la universidad donde puedes enseñar, se pueda contar y hablar de toda esta multiplicidad de elementos que están en juego y que son mucho más de lo que, desgraciadamente, los medios en los que también nosotros participamos y de los que comemos, pues no se puede abordar, ¿no? Samir, que yo creo que también al hilo de esto querías intervenir. Bueno, primero quisiera aplaudir a la señora Beatriz por darnos una verdadera clase magistral de geopolítica, porque por fin, en más de una semana, por fin acabo de escuchar un análisis realista, objetivo y honesto, desprovisto de cualquier sesgo o perjuicio. He coincidido al 100% con lo que acaba de decir la señora Beatriz, que por supuesto es fruto de su trabajo en Marruecos durante muchos años. Coincido con lo que acaba de decir sobre el hecho que Marruecos no ha organizado esta avalancha de una manera deliberada, pero no puedo dejar que se diga que los servicios marroquíes han dado un regalito al rey con la fiesta del trono. No, esto no es algo que se puede decir, porque hay primero que poner las cosas en su contexto justo. Para Marruecos, para el Estado marroquí, para los marroquíes, la fiesta del trono es una fiesta desde un punto de vista político, una fiesta sagrada, durante el cual, en vísperas del día del trono, el rey pronuncia un discurso en el que habla de los avances que ha logrado el Estado durante el año precedente y prepara una hoja de ruta para los años venideros. Es un día, los días que vienen, que después de la fiesta del trono, son días en los cuales los medios de comunicación pues organizan programas en los cuales la mayoría de los tertulianos hablan del discurso, lo analizan, alaban lo que el rey ha dicho, los avances del rey, etc. Y que alguien me venga a decir que los servicios han dado un regalo al rey en esta forma, un regalo que pueda que eclipsa el discurso del rey, la importancia del discurso, que esto no es un análisis cabal, sensato. Por otra manera, hay un problema que hay en España, en que los medios de comunicación hablan entre sí,
Leo todo. Porque, por ejemplo, una voz como la de Beatriz no la veo en el país o en el mundo o en la radio televisión española, veo solo a voces que se apoyan, que análisis que se parecen. Por ejemplo, acabo de leer un reportaje en la radio televisión española, dice, pretenden que quieren entender lo que pasó, a quienes invitan a Alim Rabat, a Fuad Abdelmoumni, a Matei Mujib, a Hisham Mansouri y a un representante del Polisario. Y ninguna voz de un marroquí que no sea opositor del régimen de la monarquía y que sepa, que conozca las relaciones de una manera objetiva y documental. Por ejemplo, a mí no acabo de entender, por ejemplo, nunca los medios de comunicación española me invitan a tertulias para explicar la otra cara de la moneda, porque tienen estas conclusiones preestablecidas y siempre tratan de invitar a gente que pueda corroborar lo que están diciendo. Por otra parte, siempre evitan el fondo del debate. ¿Dónde está la policía española? Porque no desempeña su papel en la vigilancia de las fronteras. Por otra parte, se evita hablar del efecto llamada que ha sido primero el decreto real de mayo para la regularización de 250.000 personas que vivían ilegalmente en España y el dictamen del 29 de julio del Supremo. Estas son pasos que desempeñan el papel de efecto llamada. Que en Marruecos hay millones de personas que desean emigrar. Nadie no puede negar. Pero hay también factores que aceleran esa toma de decisión. Que como acaba de decir Beatriz, hay personas que ni siquiera tenían esa idea de emigrar o de pasar al otro lado de la frontera, pero que se dio esa oportunidad de que hay un dictamen que dice que las personas que llegan a España a nado no pueden ser devueltas en caliente, pues se ofreció esa oportunidad. Samir, y la gente, en estos puntos... Y una cosa que pasamos por algo es que el momento en que ocurrió la avalancha fue entre la 1 de la tarde del 30 hasta las 4. Esta es la hora cuando transcurre la ceremonia del Bea. Beatriz creo que lo sabe, pues, que vive en Marruecos. Durante los días que preceden a la fiesta del trono, por ejemplo, en una ciudad como Fez, que es la segunda ciudad más grande de Marruecos, casi no hay policías en la ciudad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los policías van al norte para vigilar lo que pasa en torno al Palacio Real, porque hay miles de personas que están invitadas para participar en esta ceremonia, de las cuales personas de alto nivel que vienen del mundo entero, que están ahí para vigilar lo que pasa. Este elemento de análisis no lo he visto en ningún reportaje en la prensa española. Es algo que un marroquí, entrepreneur de tecnología marroquí, ha trazado lo que pasó en la frontera desde el 8 de julio hasta el día 30 de julio, y llegó a la conclusión de que la mayor oleada de la avalancha ocurrió entre la 1 de la tarde y las 4 de la tarde del día. Gracias, a mí ya nos lo ha dicho esto. Al hilo de este punto, el profesor Gonzalo Alcantú quiere intervenir antes de la última ronda de preguntas, que con la que cerramos, que ya nos hemos metido en la hora y 10 minutos. Vamos a hablar del futuro de las relaciones hispano-marroquíes, cómo quedan. Y en ese turno último, Beatriz será la primera que intervenga, que se tiene que marchar para entrar en directo en COPE. José Antonio, si quieres tomar el relevo. Yo simplemente, agradezco mucho de los dos colegas españoles sus intervenciones, que han sido juiciosas. Me parece que efectivamente el factor de migración es un factor muy importante, de manera que, aunque en mi opinión el movimiento haya sido organizado, ha tenido una parte espontánea también. Eso, hace unos días un colega marroquí recordaba el libro de Gustave Le Bon sobre las masas y el estado modificado que se produce cuando una masa se empieza a conformar. Por tanto, probablemente esto haya sido.
Pero el núcleo duro, es lo que yo quiero decir, no puede ser espontáneo. Y lo voy a explicar. Yo estudié un fenómeno lejano en Fez, ya que el colega es de Fez, que fueron les Journées Sanglantes, que fueron las jornadas sangrientas de 13-17 de abril de 1912, en el mundo de la firma del protectorado, por tanto de Moulay Hafid, con los nuevos colonizadores franceses. Y entonces se produjo una sublevación en la Medina de Fez que conllevó un pogrón con la matanza en el Mela, la matanza de un número considerable de judíos que se tuvieron que refugiar en el Palacio Real y, por otro lado, una matanza de civiles franceses. Bueno, esto que es un hecho olvidado en la historiografía marroquí, a pesar de su importancia, es muy interesante, porque nunca se ha sabido quién dio la voz de aquella sublevación. Y la voz, los antropólogos sabemos que es el rumor de la Medina, lo que llamamos el rumor de la Medina. El rumor de la Medina que está amplificado a través de las redes actuales y que pueden ejercer una influencia tremendamente notable. Y se tiene la sospecha, porque yo lo he estudiado a fondo, de que fue precisamente el círculo íntimo de Moulay Hafid, que no quería firmar el tratado protectoral, el que desencadenó aquel movimiento de masas. Quiero decir, no es posible, porque con las tecnologías de hoy, ahí recuerden a Pegasus, y con las tecnologías que se desarrollan, no es posible que pase inocentemente algo así. ¿Que se haya sobredimensionado? Pues sí. Esto, evidentemente, probablemente esperaban que fuesen 10.000 personas, 15 y fueron 70.000. Y, evidentemente, también es cierto todo lo que ha dicho Beatriz de la juventud, de los ninis, y de los niños que nifan pegamentos y que continuamente están presentes en Melilla y en Ceuta, etcétera, etcétera. Bueno, como el que se droga en España, que ha habido una asociación constante de estos jóvenes a la criminalidad. Y esto es una provocación constante, porque realmente queremos mostrar esa cara oscura de una juventud marroquí. El que llega de Marruecos tiene que ser un salvaje, tiene que ser un criminal, tiene que ser un delincuente. Por eso antes, perdóname, profesor, cuando yo hablaba de morofobia es una realidad, aunque nos cuesta aceptarlo, pero somos taxistas. Y esto para mí pues no es ni baladí ni despreocupante, lo contrario, es que estoy extremadamente preocupada por el futuro de mi país. El racismo, nadie no es racista. La pregunta que hizo un colega mío norteamericano, Michael Herfeld, es que todo el mundo niega ser racista. Hombre, claro, desde esa por supuestísimo. Entonces, en el mundo marroquí el racismo es un hecho persistente. Es decir, por ejemplo, con el caso que se ha visto en la frontera de Melilla, con el caso de los subsaharianos que luego fueron abandonados en el desierto. También el racismo es planetario. El racismo es planetario. Sí. También lo fue con el judaísmo. En la conferencia de Algeciras de 1906, las potencias, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra fundamentalmente, seguidos por Francia y España, exigieron al sultán la protección de los judíos marroquíes que eran masacrados continuamente. Entonces quiero decir que esto... A mí me gustaría, porque me tengo que ir, yo os voy a dejar y después seguiré escuchando. Desgraciadamente tengo que abandonaros. Esto es un placer compartir cuestiones tan complejas como esta, pero sí me gustaría irme sin que olvidemos algo, porque para mí los pueblos están muy por encima de las decisiones políticas, de las coyunturas diplomáticas. España y Marruecos pueden atravesar momentos de tensión, sin duda alguna. Puede haber un antes y un después, puede haber discrepancias territoriales, siempre las habrá, porque al final ha habido un pasado colonial y eso tiene consecuencias y las sigue teniendo no solamente para Marruecos, sino también para toda la África Occidental, el resto del continente, pero a mí me interesa la parte francófona. Seguiremos hablando de negociaciones migratorias, seguiremos hablando de cambios en las alianzas internacionales, pero insisto que las relaciones entre ambos países es que no se construyen únicamente desde los gobiernos, se construyen desde las sociedades. La última pregunta es justo al hilo de esto. ¿Cómo quedan esas relaciones después de esto? Bueno, las relaciones quedan torcidas, obviamente, pero como ha pasado a lo largo de la historia de las relaciones bilaterales, en donde al final una frontera también es un objeto de presión política. Pero es que todos los estados del mundo utilizan algo como objeto de presión política, que le llamamos diplomacia, que le llamamos diplomacia. Lo que pasa es que no lo vemos. Cuando hay un comportamiento, no como el que ha pasado en Ceuta, sino por parte de una gran hegemonía, por ejemplo, en el África Occidental, en el estado de Nigeria, lo siento que me vaya hacia el otro extremo, esto se ve como la lucha contra el terrorismo yihadista. Por ejemplo, un ataque en el estado, perdóname que saque esta cuestión, de Sokoto.
Pero es que esto no tiene nada que ver con Socoto, esto tiene que ver con un mensaje que está lanzando una gran hegemonía al mundo de carácter geopolítica y después y se interpreta y se lee y llega de otra manera a la opinión pública, ¿no? Entonces, bueno, esto es una tensión más, ¿vale? Una tensión más que yo quiero pensar que la vamos a superar. Pero es lo que dije al principio. En cuanto al cómo se responde a esta cuestión, vamos a ver si esto tiene que ver con otra deriva de futuro, por una dimensión internacional que nos supera a todos, lo siento mucho, no somos capaces, creo, ni modo los que estamos aquí, de saber realmente quiénes están guiando qué. Lo siento, porque lo digo en el continente africano de una manera muy cercana. Entonces, vamos a ver en los próximos meses, pero quiero insistir que por encima de las tensiones están los pueblos, y yo creo que con este mensaje voy a cerrar mi intervención. Así que muchísimas gracias a todos y espero que haya un proceso de diálogo de futuro importante para España y para Marruecos. Sí. Pues la misma pregunta para ir cerrando ya esta misma de cómo quedan las relaciones bilaterales a partir de este momento. Va a haber un daño, esto se asume como algo cíclico, esto no es la primera vez obviamente, pero las dimensiones de lo ocurrido están reverberando en los medios, en la política española y van a seguir haciéndolo en las próximas semanas y meses. A juzgar por las declaraciones de los miembros del gobierno de España, parece que no están, digamos, por la labor de llevar esto a la arena política, sino que hay una voluntad de pasar rápidamente a otro tema. Estamos en vacaciones, mes de agosto, la coyuntura política en España a la vuelta de las vacaciones, pues bueno, estará probablemente copada por otros muchos temas. Bueno, sin más preámbulos, quiero preguntaros cómo quedan las relaciones bilaterales, tanto en el ámbito de los pueblos, de las bases, de las dos sociedades, como de los dos estados. Yo pienso que no hay crisis diplomática entre España y Marruecos. La crisis que existe es entre la prensa española, amplios sectores de la sociedad española, el primero, la monarquía marroquí, y los marroquíes. Pero entre ambos gobiernos no hay crisis. La mejor prueba de esto es que por más que la prensa y que algunos comentaristas hayan tratado de presionar al gobierno para que diga algo negativo sobre Marruecos, pero los miembros del gobierno español, que sea el ministro de Asuntos Exteriores o Interiores o Pedro Sánchez, se han guardado de decir nada negativo o que se ha percibido como hostil desde Rabat. El problema que ha existido entre España y Marruecos desde hace siglos, sobre todo desde principios del siglo XIX hasta ahora, es la prensa española. La prensa española siempre está atizando el fuego. Bueno, entonces se ría, bueno, ahí está, es una muestra de respeto. Gracias por mostrar respeto de un historiador, de un gran historiador muy respetado. La prensa española, le doy solo un ejemplo que va a mostrar cómo ese historiador respetable conoce bien las relaciones. En el año 2002, cuando hubo el incidente de Perejil, hubo un sinfín de asuntos, de artículos en la prensa en que acusaban a Marruecos de invadir Perejil. Hasta que salió María Rosa de Madariaga, una verdadera historiadora, que publicó un artículo en El País en el que desmintió todos los disparates publicados por historiadores de pacotilla que acusaban a Marruecos de invadir Perejil. Mostró con pruebas históricas de que Perejil nunca había pertenecido a España. Ahora, para resumir, cuando veo a personas, a historiadores que tergiversan hechos históricos, o que son selectivos, o que hablan, por ejemplo, de la matanza de los judíos por los marroquíes en el año 1906, y se olvidan de que la historia de España está ensangrada con sangre musulmana. Incluso mi familia, que fue una familia valenciana, y fue expulsada por ser musulmana, y que España expulsó a todos los judíos, pues entonces uno entiende por qué porque entre España y Marruecos siempre va a haber estos brotes de confrontación, porque el problema es que
hay amplios sectores de la opinión pública española, de la élite española, que sea política o académica, que todavía sigue impregnada de esta filosofía tardo-franquista, que ve a Marruecos siempre como un enemigo y siempre como un incordio, un vecino que no merece respeto. Mientras que los españoles no respeten a los marroquíes y sus intereses estratégicos, pues habrá siempre sobresaltos. Mientras no se abran los debates que puedan embarazar a España sobre el pasado colonial, no habrá entendimiento perfecto. Siempre habrá brotes de confrontación. También una lanza a favor que tengo que romper de los medios como parte implicada. Yo creo que si entras en cualquier tertulia dentro de 15 días sobre cualquier otra materia diferente a esta, verás que ese ardor guerrero de los tertulianos, el enfrentamiento, es general en el panorama mediático español. No lo tomes como un termómetro de las relaciones hispano-marroquíes. Es así como están los medios en España. No hay una actitud deliberada de odio a Marruecos, ni de... Creo que el mensajero no debemos equivocarnos sobre las causas profundas. El mensajero creo que en este caso... Aún sabiendo lo que leo en la prensa, yo, por haber vivido en España durante 1 año y medio y por haber vivido en Estados Unidos durante 20 años, tengo más amigos españoles que americanos. Siempre he sido tratado con mucho respeto en España. No digo que todos los españoles son racistas. Lo contrario. No he dicho, yo tampoco he dicho eso. Digo que no tomes los medios como referencia del fondo del problema. Creo que son el mensaje, que son un canal, son el medio, no el fondo. Pero bueno, es mi opinión. Profesor González Alcantú. Yo me pilló la cosa de Perejil en Arcila y fui el último en salir en el último barco de Marruecos. Entonces, quiero decir que cuando hablo con conocimiento de causa de cada uno de los problemas y si no, no lo hablo. Y yo he sido siempre muy partidario, como director de un centro de antropología, apoyé numerosas ocasiones el estudio del tema Masig en los años 90, como presidente de la Comisión Etnológica de la Junta de Andalucía, favorecí las relaciones con Marruecos y siempre he sido un amigo. Es decir, hasta que mi discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, donde se encuentran numerosos ministros y, entre otros, el antiguo comisario europeo, José Borrell, pues fue sobre poder y ritual en la monarquía alauita. O sea, le quiero decir que me avala una larga tradición de buenas relaciones con Marruecos. Pero se da la circunstancia de que en esta ocasión la política que inauguró en el año 2021 Pedro Sánchez, al cual yo apoyé inicialmente, ha sido totalmente equívoca, porque ha estado basado en el viejo complejo que España utilizó precisamente en el franquismo, que se llama la hermandad hispano-marroquí. Entonces, con discursos retóricos se ha mantenido una relación que no era real, solamente era real en el terreno económico. Eso sí, las relaciones económicas se me escapan, pero en el terreno político no lo era. Prueba de lo cual es que en los últimos años no solamente ha sido la cuestión del Sáhara, sino también la cuestión del RIF, en el cual yo estuve hablando en el Parlamento Europeo, invitado por el movimiento rifeño en su momento, sino también han sido pues, numerosísimos los momentos donde ha habido fricciones que repercuten en la relación entre los intelectuales españoles y Marruecos, no los periodistas, sino los intelectuales. Le podría poner una larga lista, y porque la señora Madariaga ya murió, le podría, porque ella era muy españolista, te lo voy a decir ya desde ahora, y le podría poner toda una lista de intelectuales que ya no pueden pisar Marruecos, por precisamente haber mantenido posiciones de otro tipo que no son aceptadas, sino que son fanatizadas completamente en el otro lado. Y entonces yo creo el futuro de las relaciones entre España y Marruecos, a raíz de este enorme acontecimiento, se han enturbiado hasta extremos inverosímiles. Yo espero que el próximo gobierno
Y sobre todo, ya tenían que haber dimitido, por supuesto, el ministro de Exteriores y el ministro del Interior, tenían que haber puesto a disposición del presidente del gobierno al día siguiente su cargo. Espero que en el próximo gobierno, sea de lo que sea, yo soy de izquierdas, es decir, no soy de derecha, para que usted lo sepa, sea el que sea, conduzca las relaciones con Marruecos desde el punto de vista de los intereses de cada país y no de falsas fraternidades ni de falsas expectativas, que yo creo que en los últimos 5 años lo que se han vendido son falsas expectativas. Yo creo que la diplomacia, el señor Álvarez, yo le recomiendo que vuelva a la escuela diplomática a estudiar el máster, porque lo ha hecho falta. Lo primero que tenía que haber exigido en el año 2021 era la vuelta a Marruecos de la embajadora en España, que fue una de las principales artífices de aquella crisis. Y sin embargo se cambió el embajador de España en Rabat y no se cambió la embajadora de Marruecos en España. Esto es un hecho de una gravedad inusitada. Solo para contestarle, en usos diplomáticos un país nunca obliga a otro país soberano a retirar su embajador. Eso pasó para corregir algo, porque he trabajado en la diplomacia durante 20 años, de los cuales 10 años en la ONU. Por otra parte, el que causó la grave crisis de 2021 no fue la embajadora de Marruecos en Madrid, pero fue la ex ministra de Asuntos Exteriores de España, la cual Por cierto, Samir, creo que es la única persona que ha dimitido de la historia del gobierno de Sánchez, creo. No recuerdo a nadie más. Maxim Huerta, creo. No ha habido, si alguien me corrige, yo creo que no ha habido más dimisiones, ¿no? ¿Cuándo Alaya Sánchez dimitió? ¿Cuándo? Cuando le obligó el gobierno marroquí. ¿Cuál fue el causante de la crisis diplomática? Las declaraciones que ella hizo a la prensa después de que Donald Trump reconociera la marroquindad del Sahara marroquí, en el cual dijo que dicho paso por Estados Unidos había cogido a España desprovisto, de que España iba a entrar en contacto con Estados Unidos para ver si podía influir en su decisión. Y hubo otros pasos en falso por la ministra de Asuntos Exteriores. Además, la bota que colmó el vaso no es alguna declaración de la embajadora de Marruecos, sino la decisión de España de recibir a Brahim Ghali, que entonces estaba en una guerra contra Marruecos en España bajo una identidad falsa. ¿Cómo un país socio de otro país recibe al enemigo de su socio sin informarle bajo identidad falsa? ¿Sabes qué? Si el gobierno español hubiera el legítimo representante del pueblo saharaui. Claro, es lo que dicen las resoluciones del Consejo de Seguridad. Le aplaudo. Bueno, en cualquier caso, Samir, un pequeño paréntesis, si me permite. Esa decisión no se toma sin el placer del presidente del gobierno, evidentemente. No la toma González Laya de manera independiente. O sea que el responsable último tendría que haber sido Sánchez, tendría que haber dimitido Sánchez, en todo caso, me refiero. Es su opinión. No, quiero decir que ella no actúa libremente. Es un asunto español y yo no me entrometo en los debates internos a España. Esto es asunto español, es asunto suyo. Yo estoy analizando lo que pasó. La bota que colmó el vaso fue lo que hizo con Weimar. Yo pienso que si España hubiera informado a Marruecos de que iba a recibir a Ghali, esta crisis no se habría producido. Pero el problema es que España hizo lo que hizo y llegamos a donde llegamos. Ocurrió lo que, para que alguien me venga a decir que el causante del desencadenante de la crisis fue la embajadora de Marruecos, eso denota de mucha falta de honestidad intelectual. Tenemos que ser serios, honestos en nuestros análisis. Y hasta aquí este interesantísimo y a ratos acalorado debate dedicado a lo ocurrido en Ceuta y a la crisis multidimensional abierta por los hechos de los días 30 y 31 de julio, a los cuales a buen seguro seguiremos dedicando espacio en Frontera Abierta. Hasta muy pronto y gracias por su presencia al otro lado del teléfono o el ordenador.